Hoy es 20 de mayo, estamos a días de un nuevo aniversario justamente del 25 de mayo y pensaba, ¿no?, que en mis épocas, en la escuela, cuando nos hablaban de la Revolución de Mayo y también nos hablaban de la Semana de Mayo, y me pregunté, ¿no?, ¿qué habrá pasado, ¿no?, en esos días previos al 25 de mayo de 1810, que es el día que sabemos que se conformó el primer gobierno patrio? Bueno, algo tiene que haber pasado si en la escuela nos hablaban con tanta vehemencia de la Semana de Mayo. Entonces dije, ¿quién mejor para preguntarle, quién mejor para que exploremos la respuesta que el profesor y licenciado en Historia Héctor Nino Benvenuti, un amigo de la casa que vuelve a visitar los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca? Nino, querido, bienvenido una vez más y muchas gracias por venir. No, por favor, buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentes. Así que, bueno, gracias por la invitación. Siempre es un gusto, Nino, y una semana especial porque justamente ayer estuvimos compartiendo una mesa, una charla, estuvimos charlando y no me quiero adelantar, pero algo de eso me parece que nos vamos a remitir porque en algún momento vos hablabas de dos líneas históricas y políticas que surgen en la Revolución de Mayo, pero vamos por parte, como diría Jack el Destripador, y tratemos de recordar y entender qué fue esa Revolución de Mayo y qué pasó en esos días previos que conocemos como la Semana de Mayo. Sí, por supuesto. Antes deberíamos aclararle a los y a las oyentes, a los amigos y amigas, que cuando uno habla de historia, en realidad estamos siempre hablando del presente con la ayuda de la historia. Y cuando uno habla de historia tiene que hablar de conflictos antagónicos, de intereses antagónicos, de ideologías antagónicas, y que la manera de interpretar la historia tiene que ver precisamente con esas concepciones ideológicas antagónicas, tanto del presente como del pasado. Cuando uno hace historia, no solamente la parte, digamos, lo que los historiadores llamamos la heurística, que es la parte documental, pero sino sobre todo la parte hermenéutica, la parte interpretativa. Ahí en la parte interpretativa los distintos historiadores, las distintas escuelas de historiadores, obviamente tienen en sus conclusiones una opinión ideológica y política sobre, no solo sobre el presente, sino obviamente sobre los acontecimientos del pasado. Para hablar de la Revolución de Mayo, o los días de mayo, de la Semana de Mayo, como estamos en este momento, tenemos que hablar primero de lo que estaba pasando en España, fundamentalmente a partir de la Revolución Popular Española, la invasión, recordemos por un momento, Napoleón Bonaparte en su proceso de expansión, el Imperio Napoleónico, pidiéndole permiso a España para atacar a Portugal, aliada de Inglaterra, toma el poder y pone en el trono, destronando a Fernando VII, un prisionero muy particular, Fernando VII por supuesto, pone en el poder a su hermano José Bonaparte. A partir de allí, en España, en la península ibérica, se empiezan a formar juntas populares de gobierno. La más importante iba a ser la Junta Central de Sevilla. Y paralelamente a esta situación producida en Europa y en la península ibérica como parte de ese proceso de expansión de Napoleón, se van a formar, inclusive antes de 1810, en el Río de la Plata, en otros lugares, juntas populares que pedían y asumían ser representantes populares de sus respectivas regiones en nombre del rey Fernando VII. Es decir que la Revolución Española, la Revolución Americana es una continuación de la Revolución Española, como a su vez la Revolución Española vendría a ser una continuidad de la Revolución Francesa. Es decir, aquellos viejos conceptos de la Revolución Francesa, el poder al pueblo, la libertad, la igualdad y la fraternidad, van a ser retomados, diríamos así, no por todos los sectores, pero sino sobre todo por aquellos sectores que en alguna clase, en alguna charla lo dije eso también. Lo hemos charlado, sí. Los sectores liberales revolucionarios. Que acá tenemos que parar las rotativas y decir que esos liberales no es lo que entendemos hoy como liberales, mucho menos como libertarios. Porque hoy están muy manoseadas las palabras.
Es que lamentablemente a través de las distintas corrientes historiográficas liberales tradicionales, liberales conservadoras, es decir, las distintas facetas de esa concepción liberal fueron básicamente distorsionadas. Y vamos a aclararle a los oyentes, el gran responsable de esta manipulación de la documentación histórica uno de ellos fue Bartolomé Mitre, el primero de ellos fue Bartolomé Mitre, que quiso hacer de la revolución en el Río de la Plata, una revolución pro-británica y a favor del libre comercio. Porque además, bueno, él provenía de una familia, digamos, tradicional, junto con otras, Riglos, Martínez de Hoz, Arana, etcétera. Muchos de las hijas de esos hombres y de esas familias tradicionales criollas, sí, que se habían enriquecido, se habían casado con ingleses, y en la historia son conocidos por sus apellidos ingleses, O'Gorman, por ejemplo, Bullrich, bueno, muchos apellidos tradicionales que después constituyeron nuestra oligarquía, ¿no? Claro. Y tenían una concepción pro-inglesa, pro-británica, pro-mercado libre. Es esa interpretación de la historia tradicional, liberal, tradicional, oficial, mitro-sarmientina, diría Jauretche y Scalabrini Ortiz, que tergiversó, utilizando a veces documentación falsa y otras veces con documentación en la mano haciendo interpretaciones ideológico-políticas en función de sus intereses políticos y económicos. ¿Con documentación falsa, por ejemplo, en qué...? Y en muchos casos, es decir, omitió Mitre, cuando hace su historia de Belgrano y su historia, sí, de San Martín, omite decir un montón de cosas que después los historiadores revisionistas, dentro del revisionismo también hay distintas escuelas, distintas interpretaciones, omite decir un montón de cosas que luego, a la luz de la documentación y a la luz de las nuevas interpretaciones historiográficas, nos dan como resultado que en realidad esa concepción mitro-sarmientina había sido falsificada, había sido falsa, ¿no? Claro, una verdad a medias y la otra sí, parte y las verdades a medias siempre son mentiras. Sí. Las verdades a medias siempre son mentiras. Sí, son mentiras adornadas, pero mentiras. Exactamente. Nino, remontándonos a esa semana de mayo, un poco graficaste cómo era el clima que se vivía en España, cómo repercutía aquí en lo que era no Argentina todavía, pero el virreinato del Río de la Plata, y cómo se fueron desencadenando en esa semana esos acontecimientos. Sabemos que cuando hay un hecho tan importante como fue el 25 de mayo, que parte la historia, son montones de hechos que se van sucediendo que posibilitan que podamos decir, bueno, tal día pasó esto, pero siempre hay en una previa, por ahí hay un aceleramiento, ¿no?, de los sucesos que se dan más rápidamente hasta que se desemboca, en este caso, en lo que fue la Revolución de Mayo. ¿Cuáles son los hechos notables de esa semana? Bueno, porque vos lo dijiste bien, hay un proceso revolucionario en marcha, y dentro del Río de la Plata o de las otras regiones hispanoaméricas del virreinato, por ejemplo, exactamente un año antes, el 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca, lo que es hoy Bolivia, que en ese momento era el Alto Perú, una de las provincias del virreinato del Río de la Plata, se manifestó un proceso revolucionario con la conformación de juntas populares que habían declarado su fidelidad al rey Fernando. Porque en ese momento Fernando VII encarnaba un proceso, después obviamente cuando recuperó el trono, después de la derrota de Napoleón y cuando recupera el trono, se convierte en un monárquico absolutista. Pero en ese momento encarnaba Fernando VII encarnaba, allá por 1809, 1810, una posición, llamémosle, liberal progresista. Ajá. De aquellos años, no el progresismo de estas épocas, ¿no? No, claro. Entonces, básicamente en el Río de la Plata, a partir de las noticias producidas por la caída de la Junta Central de Sevilla,
derrotada militarmente. Recordemos que en los ejércitos revolucionarios españoles participaban, entre ellos un joven capitán llamado José Francisco de San Martín, ¿no? que adhirió a esas posturas liberales revolucionarias, tanto en España como cuando regresa, de alguna manera, fue educado en España desde los 6 años, cuando regresa al Río de la Plata. Cuando decimos que San Martín es un liberal, o no lo decimos así de esa manera porque, digamos, se puede malinterpretar, ¿no? Pero vos lo inscribís, ¿no?, en una corriente liberal. ¿Cómo tenemos que entender ese liberalismo? ¿Como un liberalismo político que viene a asegurar una representación popular? Un liberalismo político, liberal burgués popular. Liberal de la burguesía popular. Porque hay otro tipo de burguesía que es la burguesía conservadora, representada precisamente en el Río de la Plata por esas familias de dobles apellidos que querían el comercio libre con Gran Bretaña, porque consideraban que ese comercio libre, que España era un impedimento, que la burocracia española era un impedimento, pero pese a ello, esas familias tradicionales, cuando tuvieron que decidir en la votación del famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, votaron a favor de la continuidad del virrey Cisneros, que no había sido nombrado por Fernando VII, sino que había sido nombrado por la Junta Central de Sevilla. Por lo tanto, al caer la Junta Central de Sevilla, al no tener una autoridad política en el cual sostenerse, el virrey era un funcionario. Sí. El virrey era un funcionario. Era el delegado de nadie. Empezaba a ser el delegado de nadie. Entonces las bases populares de esos liberales revolucionarios, estamos hablando de Belgrano, de Moreno, de Castelli, de French, de Beruti, de muchos otros, de Donado, nombres importantes que empezaron a cuestionar las estrategias, digamos, que estaban teniendo algunos sectores más conservadores dentro del Río de la Plata para sostener y continuar con sus privilegios. Entonces, a partir del día 21 de mayo se van a producir enfrentamientos, manifestaciones populares, que para la época eran muy importantes, 500, 600 personas. Sí. En lo que era la Plaza de la Victoria, que se llamaba así por la victoria ante las invasiones inglesas, ¿no? Recordemos, aparte, hoy Plaza de Mayo. Aparte, te pregunto, ¿no? Un poco lo afirmo y un poco lo pregunto. 500 personas eran 500 personas de poder, personas de bien, digamos, no era la masa popular como vemos en una movilización hoy, sino que eran familias de poder, burguesas. No todas. No todas. No todas. Bien. Había algunos sectores ya muy bien acomodados. Dentro de esa pequeña burguesía rioplatense había sectores acomodados, pero otros integrantes de esa clase media burguesa, pero con criterios liberales revolucionarios, insisto, Belgrano, Castelli. Belgrano era abogado, además licenciado en Economía, egresado de Salamanca. Uno de los pocos, porque su padre era un hombre de fortuna, hizo fortuna con el contrabando, entonces lo pudo enviar a estudiar a Salamanca. En cambio, Moreno, Castelli son egresados de la Universidad de Chuquisaca. No pudieron, no tenían... Ir al viejo continente. Ir al viejo continente a estudiar a Salamanca. Belgrano sí, pero Belgrano, estudiando en Salamanca, recibido en Derecho, y fue uno de los creadores, junto con otros, americanos y españoles, de la primera promoción de lo que hoy sería la licenciatura en Economía, egresados en la Universidad de Salamanca. Bueno, Belgrano, Moreno, Castelli, los que nombré, representaban una concepción liberal revolucionaria, pertenecían a una llamada, digamos, clase media americana, no una clase alta, representaban una clase media americana, pero también había sectores populares. Donado, French y Beruti eran empleados. Donado trabajaba en lo que sería hoy el correo, bueno, etcétera. Entonces esos sectores representaban a los sectores populares. Y también
a la convocatoria de ese cabildo abierto, pese a que el síndico Leiva, que era que Leiva era el apellido, y el síndico era digamos, el funcionario que se encargaba de decidir quiénes iban y quiénes no al cabildo. Recordemos, French y Beruti no repartieron cintas celestes y blancas. Primero repartían cintas blancas y en sus sombreros usaban la efigie de Fernando VII. Y un día más tarde, luego del 22 de mayo, que la votación resultó a favor de eliminar la autoridad del virrey Cisneros, reemplazarlo por una junta, recordemos que las familias más tradicionales votaron a favor de la continuidad del virrey. El obispo Loé entre ellos y un tal José Martínez de Oz. No sé si suena el apellido José. Un apellido que se va a repetir de manera trágica a lo largo de la historia argentina. Exactamente. Sí. Y bueno, votó a favor de la continuidad del virrey. Hicieron una especie de trampa, si bien Castelli y Saavedra, que era el comandante en jefe del ejército de patricios, también un hombre de la burguesía, más conservadora, más moderado, pero era el hombre, un héroe de las invasiones inglesas, junto con Pueyrredón, junto con Belgrano y junto con Güemes. Recordemos también un poquito más atrás en la historia, Belgrano y Güemes eran civiles y fueron voluntarios en las invasiones inglesas. Claro. Por eso se les otorgó grado militar. Belgrano llega a general, pero era abogado. Claro. No sabía de tácticas militares, eso posteriormente. Bueno, en ese contexto, esa junta tramposa del día 23 de mayo, luego de la decisión del Cabildo Abierto del día 22, esa junta tramposa hicieron una trampita y pusieron como presidente de esa junta al mismísimo Sordo Cisneros. Digo sordo porque era sordo de verdad. Ajá. Y eso resultó prácticamente inaceptable para los sectores más populares, los llamados chisperos, los que encabezaban o los infernales, esos sectores encabezados por French y Beruti fundamentalmente, empezaron a repartir cintas rojas en señal de sangre y de violencia. O hacen lo que nosotros decimos, que somos los sectores populares, o acá va a haber sangre, guerra. Esa es la parte que no te contaban en la escuela, como las cosas que escribía Mariano Moreno, que las podríamos charlar en otro momento, Nino, pero te quiero hacer una pregunta y para dejarlo más en claro, vos ayer en esta charla en la que asistimos hablabas de estas dos líneas que surgen a partir de la Revolución de Mayo, que se expresan con claridad ahí, un poco las has delineado a lo largo de esta charla. Una es liberal en lo económico y conservadora en lo político, y la otra, la popular, esta que es liberal en lo político, liberal progresista, vos la llamaste, ¿tenía un proyecto económico propio? Fueron modificando ese proyecto económico, pero sin duda alguna fue una expresión, estamos hablando del principio del siglo XIX, es una expresión democrática, liberal burguesa pero democrática, y que esos orígenes de esas líneas políticas e ideológicas que después se convierten en líneas historiográficas van a ser parte de lo que ayer decíamos Perón llamaba la línea hispanoamericana o iberoamericana, en contraposición a la línea anglófila, digamos. Que es la que tiene que ver con el libre comercio, la apertura de los mercados. Exactamente, fundamentalmente con el libre comercio. En cambio, esta otra tiene que ver con la protección del mercado interno, que estaba representado por las provincias del interior, ¿verdad? Sin duda alguna, lo cual no era del todo sencillo, porque el virreinato del Río de la Plata era muy amplio, había distintos sectores, no estaban conformados los actuales países, claro. Obviamente, eran todas provincias, las provincias del Río de la Plata, y en distintos sectores había distintos referentes, no, en el Alto Perú, en la actual Bolivia, en Chile, en Paraguay, bueno, había distintos referentes políticos y cada uno de ellos representaba distintos intereses también.
Bien. Por eso la Revolución de Mayo es un proceso que inclusive en sus nombres más importantes, muchas de las posturas de Castelli, de Moreno y del propio Belgrano fueron modificándose con el correr del proceso revolucionario, que es lo que ocurre en todas las revoluciones, por otra parte. Claro. Ocurre en todas las revoluciones. Aparte pensaba también que tenían todo un país por hacer. No podían ya de entrada saber qué era todo lo que había que hacer. Sí, por ahí lo que no había que hacer. Exactamente. Y además había cosas que no se sabían. Si bien, por ejemplo, Mariano Moreno, abogado y economista, representó a los hacendados en 1809, pero para fines de 1810 tenía otra postura. Claro. Algunos historiadores liberales conservadores han negado el famoso plan de operaciones, pero la línea revisionista ha dicho con toda claridad que el plan de operaciones existió y que la parte económica, que fue un plan revolucionario, y que la parte económica la escribió Manuel Belgrano, porque era economista. Nino, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Siempre apasionante charlar con vos y surgen temas y temas y temas, así que espero que esta visita se repita pronto. Bueno, muchas gracias, digo lo mismo, y bueno, viva la patria. Charlamos con Nino Benvenuti sobre la Semana de Mayo. ¡Viva la patria!